Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro programa. Buenos días, Señor. Este tiempo devocional que hacemos cada mañana para meditar en la palabra de Dios, para recibir el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación, que nos fortalece, que nos anima, que nos levanta cada momento, cada día. Eh, Damos la bienvenida entonces a todos aquellos que se conectan, que nos escuchan a través de las diferentes plataformas y diferentes canales, a través del YouTube, en nuestro canal de YouTube, a través del Facebook, a través del Instagram, a través de todas las plataformas y redes por donde nos están escuchando. Un abrazo para todos, una bienvenida y invitarles a que dispongamos el corazón para recibir hoy la palabra que va a hacer cosas grandes y poderosas en nuestra vida. Y antes de iniciar la meditación del día de hoy, invitarles como siempre a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan, denle clic en el botoncito de compartir, que es muy importante. También invitarles a que le den me gusta al contenido, invitarles también a que se suscriban a, nuestro, a nuestros canales, que es importante. Y si usted desea, si usted quiere, pues entonces dele clic a la campanita de las notificaciones para que cuando llegue un contenido nuevo, pues usted sea el primero en escucharlo. Así que espero que ustedes hagan caso y que hagan esta pequeña tarea. Vámonos entonces a continuar con el estudio del libro de Daniel en el capítulo 6, finalizando ya esta primera parte del libro. Recordemos que el libro se divide en dos partes, en dos secciones. La primera parte, que va del capítulo 1 al capítulo 6, nos cuenta las historias de Daniel y sus amigos en Babilonia, las cosas que vivieron en medio de estos gobiernos, el trato con el rey Nabucodonosor y con los reyes que vinieron adelante. Y aquí en el capítulo 6 pues ya nos encontramos a un Daniel muy mayor. eh, Venimos de estudiar el capítulo 5, donde vimos cómo Daniel había sido, digámoslo así, jubilado, vamos a llamarlo de esa manera. Ya fue relegado, ya no lo tuvieron en cuenta más, estaba en un tiempo de descanso, bueno, vamos a llamarlo la palabra jubilado. Ya Daniel estaba mayor y en medio de la necesidad que tenían, pues lo llaman para solucionar lo de la escritura en la pared, y Daniel pues da esa revelación. Otra cosa que también es importante entender es que aquí se cumplió una profecía bien importante, que es la profecía de Isaías 45. Yo le invito eh, a que usted vaya, si usted quiere, y consulte nuestros audios. Le voy a dejar por ahí la tarjetica. En Isaías 45 puede encontrar esa profecía acerca de Ciro y acerca de los persas. Y el tema es que Ciro tuvo conocimiento de esa profecía. Él tuvo conocimiento de esa profecía, Darío también, que aquí ya estamos hablando de otro imperio, de un cambio de gobierno que se inicia. Entonces dice el capítulo 6, eh, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive.
Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces vemos en esta primera parte cómo aquí aparece otro rey, el rey Darío. O sea, ya no estamos hablando de Babilonia, estamos hablando de Persia, del imperio medo-persa, que se inicia con Ciro y con Darío. O sea, ya estamos hablando de un cambio de gobierno. Estamos hablando de un cambio de gobierno. Pero aquí viene algo bien especial, y es que Darío está organizando el reino y dice que le pareció bien tener en el reino 120 sátrapas. O sea, 120, vamos a decirlo así, eh, concejales, diputados, diputados como una especie de senado, algo así, que estaban regados por todo el reino, por todas las provincias. Parece ser que eran 120 gobernadores. Era eso. Después en el libro de Esther nos encontramos que el rey Asuero, que también era persa, eh, reinaba sobre 120 provincias. O sea que tiene relación. O sea que esos sátrapas eran gobernadores. Pero sobre ellos, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Bueno, el rey estaba organizando su gobierno y tuvo en cuenta a Daniel. Tuvo en cuenta a Daniel eh, porque vio en él un espíritu superior, vio en él que él era diferente, vio que él era algo distinto, que se comportaba diferente, que se manejaba diferente, que pensaba diferente, que era un hombre sabio por encima de todos ellos. Y esto nos da una enseñanza bien especial. Mire, y es que eh, Dios mismo dijo a través de Daniel que Él es el que pone reyes y quita reyes. Eh, Pasan gobiernos, pueden pasar muchos gobiernos, pero eh, la vida de Daniel sigue ahí y Daniel sigue siendo tenido en cuenta. Aquí hay muchas lecciones que aprender. Por otro lado, a Daniel lo habían hecho a un lado, a Daniel lo habían relegado, a Daniel eh, lo habían jubilado, le habían dicho, mire, ya no lo necesitamos más, usted ya no nos sirve, váyase a descansar, porque no tenían, o sea, porque los reyes que habían no querían tener en cuenta a Dios, no querían escuchar a Dios, no tenían ninguna inclinación hacia Dios, y también, pues que no tenían la misma visión de reino que tuvo Nabucodonosor. Para ellos no había eso, o sea, había cualquier otra motivación, pero no tenían la misma visión que tuvo el rey Nabucodonosor. Eh, y sacaron a Daniel. ¿Cómo se hubiera sentido? ¿Cómo se sintió Daniel? Bueno, eso no lo sabemos. Eh, pero sin embargo, años después, viene la recompensa para Daniel. Viene la recompensa y viene el hecho de que Dios mismo se encarga de ponerlo en su lugar y de levantarlo. Estamos hablando de que aquí en este capítulo 6, Daniel está como de unos 80 años, entre 80 y 90 años. Ya Daniel es un anciano, ya Daniel es una persona muy mayor, pero sin embargo, todavía tiene mucho para dar, todavía tiene mucha sabiduría, todavía se distingue un Daniel que tiene un espíritu diferente, una persona que no se ha dejado contaminar por Babilonia. Ya habían pasado 70 años, más de 70 años de cautiverio, más de 70 años que Daniel estaba lejos de su casa, se había sumergido en Babilonia, pero Daniel permanecía fiel al Señor. Y esto es una de las lecciones que usted y yo
tenemos que aprender. Sobre todo, mire, pensemos en esto, los que somos inmigrantes. Los que somos inmigrantes, en la medida que va pasando el tiempo de nosotros teniendo una estadía en el exterior, fuera de nuestros países, nos vamos desacoplando a las costumbres, nos vamos desacostumbrando a esa cultura de nuestro país natal y se nos va pegando las costumbres del país donde estamos, en el idioma, en la forma de hablar, en la forma de comer, en la forma de pensar. Bueno, yo en el caso nuestro, pues llevamos aquí muchos años en España, bueno, nosotros pensamos en español, aunque el español de España es diferente al español de nuestra tierra. Pero los que han ido a otro país de habla diferente, eh, ya piensan en ese idioma. O sea, es una cosa muy complicada. Y se asimilan, terminan asimilándose, terminan adquiriendo las costumbres de ese país con el tiempo y eh, terminan pensando como se piensa en ese país. Pero no le pasó así a Daniel. Daniel en medio de una nación idólatra, Daniel en medio de una nación donde había mucha contaminación de pecado, él no cedió y él permaneció firme, permaneció fiel. Eh, y lo echaban de ver, dice el versículo 5, que esos hombres, esos sátrapas, querían acusarlo, le tenían envidia. Quizás querían el poder, no querían un, que un judío cautivo que venía de la tierra de Judea los gobernara. Querían el poder. Entonces vinieron y manipularon todo e hicieron al rey firmar un decreto en contra de Daniel. ¿Qué decía ese decreto? Pues que nadie puede orar, que nadie puede rezar, que nadie puede pedirle a otro Dios que no sea nuestros dioses, los dioses de nuestra tierra. O sea, lo que querían era molestar a Daniel y causar un tropiezo para Daniel. Una persecución. Eso se llama una persecución. ¿Y qué hizo Daniel? Cuando ese decreto fue firmado, cuando salió en el BOE, vamos a llamarlo en el idioma, eh, en el idioma actual, el BOE, eh, para los que me escuchan de otros países, es el Boletín Oficial del Estado. Cuando los decretos aparecen en el Boletín Oficial del Estado, a partir de ese día que aparecen ahí, toman vigencia. Entonces, dice que el rey firmó el decreto, lo confirmó y ese decreto quedó vigente. Ahora, cuando Daniel escucha eso, ¿qué reacción toma Daniel? Vamos a ver. Cuando Daniel supo, versículo 10, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y aquí vemos entonces qué reacción tuvo Daniel. ¿Qué reacción tuvo Daniel en medio eh, de esta situación?
Vemos a un Daniel muerto de miedo. Vemos a un Daniel entrado en pánico. Vemos a un Daniel que dijo, bueno, pues si no nos dejan orar, entonces no vamos a orar. Daniel no lo hizo, porque Daniel tenía claro quién era Dios, primero. Segundo, Daniel tenía claro que era una persecución y tenía muy claro que que para el Dios Todopoderoso no hay nada imposible. Y entonces ahora viene nuestro aprendizaje y nuestra lección del día de hoy, amado oyente. Hay leyes que el mundo está estableciendo, que los gobiernos están estableciendo en contra de las cosas espirituales, en contra de la iglesia. Nada más, bueno, estamos en, en noviembre, 29 de noviembre del 2023, por estos días, aquí en España, hay unas protestas en contra del gobierno en la sede del partido, del gobierno en Madrid. Llevamos varias semanas donde hay gente que está protestando allí. Y eh, hay un grupo de personas que ellos no van a protestar, ellos van allí a rezar porque son de la Iglesia Católica. Ellos simplemente van a rezar. O sea, ellos no van a protestar, no van a gritar arenga, ni no, nada de eso. Ellos, su, su, su protesta es eso, ir a rezar. Pues ha salido un edicto del gobierno donde está prohibido y a esas personas las detuvieron, se las llevaron presas, porque está prohibido rezar en esa calle y en esas manifestaciones. Y esas cosas suceden. Y en muchos ayuntamientos, eh, en muchas comunidades sucede que está prohibido hacer evangelizaciones, hacer evangelismo en la calle, repartir folletos, repartir tratados. Los gobiernos quieren que la voz de Dios no se oiga, que los ejercicios espirituales no se oigan. Y esto es una guerra. Esto es una guerra que tenemos los hijos de Dios. Tenemos los hijos de Dios y se está librando a nivel espiritual. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Esa es la pregunta. De Daniel aquí tenemos que aprender. Que Daniel no se amedrentó por ese decreto. Que Daniel no se vino abajo. Simplemente él entendió quién era Dios. Y antes oró con más fuerza. Oró con más ganas. Y dice aquí que cuando él supo que el edicto había firmado, entró en su casa, abrió las ventanas, dice, y se arrodillaba. Dice que él acostumbraba a arrodillarse 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, delante de su Dios, como siempre, como lo solía hacer antes. O sea, Daniel era un hombre de oración. Daniel era un hombre que clamaba. Y ahí es donde está el secreto para permanecer. Este versículo que tenemos aquí nos da un secreto. Y yo espero que usted y yo, amado oyente, lo reciba. Porque el mundo busca que tú te asimiles a él. El mundo está buscando que tú te asimiles a las costumbres del mundo. El mundo hoy está normalizando muchas cosas. Para el mundo es normal cierto tipo de conductas que van en contra de la palabra de Dios. Se están normalizando hoy en día. Y cuando se levanta alguien a decir que opina lo contrario, pues entonces a esa persona la censuran, a esa persona la detienen, a esa persona le ponen problema. Cuando nosotros los hijos de Dios nos levantamos a decir todo lo contrario, nos pasa eso, nos sucede eso. Pero ahí es donde nosotros tenemos que afirmar nuestra vida de oración. Daniel fue una persona que durante todos esos años que estuvo en Babilonia no se dejó contaminar. Recuerde lo que estudiamos al principio del libro.
Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Tomó una decisión muy joven, muy jovencito, recién llegado a Babilonia, recién habían pisado el palacio. Daniel tomó la decisión de que no se iba a contaminar, ni de lo que comían, ni de las costumbres espirituales, ni de las costumbres culturales. Hoy en día estamos viendo eso, unas costumbres normalizadas, que se han ido normalizando, y no se puede. Tenemos que vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y cuando nos apegamos a la Biblia, cuando nos apegamos a la palabra de Dios, pero también cuando oramos, cuando clamamos todo el día, todos los días, el Señor nos va a proteger y nos va a guardar. Y pase lo que pase, el Señor nos va a guardar. ¿Qué sucedió aquí? Que la vida de Daniel estaba en riesgo. Había un edicto, había un decreto. El que orara será echado al foso de los leones. El que estuviera en esa sintonía espiritual. El mundo no quiere que tú ores. El mundo no quiere que tú hables de Dios. El mundo hará lo posible por callar las bocas de los hijos de Dios, por callar las oraciones, porque se cierren las iglesias. El mundo hará lo posible por desanimar a la gente. Pero ahí es donde está nuestro reto, mis amados. Ahí es donde está nuestro reto y nuestro deber. Al igual que Daniel, orando 3 veces al día, clamando delante de Dios, permaneciendo firmes a pesar de las amenazas. Ahora, había un decreto y ese decreto tenía que ser cumplido. Porque es lo que dice aquí, que la ley de Media y de Persia debía cumplirse. Entonces echaron a Daniel al foso de los leones y el rey le dice, el rey estaba arrepentido de esa decisión que él había tomado, y el rey dijo a Daniel, versículo 16, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. O sea, el rey reconocía el testimonio de Daniel. Y esta palabra, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que mirar detenidamente las palabras. A quien tú continuamente sirves. O sea, Daniel era un siervo de Dios. Y se veía en la vida de Daniel. La gente sabía que Daniel era siervo de Dios. Dice el versículo 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Vemos entonces cómo terminó Daniel y qué prueba tan grande recibió Daniel en su vida. Y aquí una vez más yo tengo que decir una palabra. La fe de los hijos de Dios siempre será probada. La fe de los hijos de Dios siempre será probada. Y en este caso la prueba fue bastante dura, bastante fuerte. ¿Qué era lo que le estaban queriendo decir a Daniel? O usted se calla o que se lo coman los leones. Hay muchas personas que ante ese tipo de pruebas prefieren callarse. ¿Sabe qué decía el Señor? El Señor Jesucristo nos da una palabra bien interesante para esto.
El que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que quiera perder su vida por causa de mí, la ganará. Así funciona. Entonces, ¿qué era más importante para Daniel? ¿Negar su fe? ¿Para ganar su vida? ¿Para que no le pasara nada? ¿Para estar protegido? Mire, aquí es donde nosotros tenemos que evaluar cuál es nuestra reacción ante este tipo de pruebas y ante este tipo de situaciones. Llegará un momento en que nos prohibirán. Llegará un momento, que estamos muy cerca de esto, en que nos prohibirán hablar de Dios, en que nos prohibirán compartir de Dios en las calles, evangelizar. Llegará un momento en que nos prohibirán muchas cosas relacionadas con nuestra fe. Pero ahí es donde viene el reto. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿En qué Dios crees? ¿En qué Dios crees? Daniel aquí nos dio una gran lección. Y de hecho, esta situación lo hizo merecedor a ser parte del grupo de los héroes de fe que aparecen en Hebreos 11. Si leemos el libro, la carta a los Hebreos, capítulo 11, ahí aparecen unos nombres que son conocidos como los héroes de la fe. Y por la fe, dice ahí, cerraron bocas de leones, haciendo referencia a Daniel. Daniel no le dio miedo. Daniel siguió para adelante, porque estaba convencido de quién era Dios. Y dice el versículo 22, mire lo que le sucedió. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios guarda la vida de aquel que es fiel. Dios guarda la vida. Son pruebas que tenemos. Y es la lección que hoy tenemos que aprender. No le tema a los leones. No le tenga miedo a esos leones que andan alrededor buscando a quien devorar. Porque Dios, el Dios a quien continuamente servimos, es más poderoso. Y esos leones tendrán que cerrar sus bocas delante de Dios. No podrán hacernos nada. Pero mire, aquí termina el capítulo. Vamos a leer del versículo 24 en adelante. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Mire qué fuerte esta declaración. Ahora, esas personas que causaron tropiezo, esas personas que se levantaron en envidia, en vituperio, en acusaciones, ¿cómo terminaron? Esas personas que dijeron: lo vencimos, ahora nos vamos a quitar de encima a este señor tan pesado. Esas personas que a lo mejor tenían en su vida corrupción, porque querían estar en el gobierno, quizá por tener poder, por tener dinero, por tener fama, porque eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Pero cuando se levantan personas a querer hacernos daño, este es el final. Siempre
habrá una consecuencia. Y siempre habrá una recompensa para el impío que se levanta a querer hacerle daño a un siervo de Dios. Para el impío que se levanta a querer, digámoslo así, tumbar a un hijo de Dios que le sirve al Señor. Siempre habrá una recompensa. Así que todo esto lo tenemos que aprender. Y aprendemos que este hecho, esto que sucedió aquí, fue el impacto para que el rey Darío conociera, declarara y proclamara el nombre de Dios en todo el reino. Es algo impactante. Es algo impactante. ¿Y qué termina este pasaje? Daniel prosperó durante todo el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Pasan reyes, pasa un rey, pasa un gobierno, pasa otro, pero esos gobiernos no nos acabarán, porque Daniel no dependía de una afiliación política. Daniel dependía de Dios y eso lo hizo mantenerse en pie todo el tiempo. El mensaje es claro, amados oyentes. Aprendamos a tener una dependencia total de Dios. Solo Dios acallará la boca del león. Cuando usted y yo le damos la prominencia al Señor, cuando usted y yo decidimos servirle a Él y ponerlo a Él como primero en nuestras vidas. Entonces, yo les invito a que oremos. Yo les invito a que entremos en la presencia del Padre. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta preciosa oportunidad de estar delante de ti, de venir, Señor, de recibir tu palabra, de recibir un mensaje bien grande para nuestras vidas, Señor. Yo te pido que hoy, Señor, tu palabra penetre hasta lo más profundo y hoy podamos entrar a meditar en ella. Hoy podamos entrar a recibir, Señor, todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Mi Señor, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser fieles, Señor, en un mundo que está queriendo absorber a todas aquellas costumbres buenas, todas las costumbres que van de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles en medio de un mundo que no quiere que hayan personas que te busquen a ti, que te busquemos a ti, Señor. En un mundo que ha normalizado el pecado. Estamos en medio de un mundo, Señor, que a las cosas buenas las llaman malas y a las malas las llaman buenas, Señor. Estamos en medio de un mundo que rechaza tu palabra, Señor, que rechaza tus mandamientos, que rechaza lo que tú has establecido, Señor, a través de tus estatutos. Ayúdanos, Padre Santo, a permanecer fieles. Ayúdanos, Padre Santo y poderoso, a permanecer firmes, firmes en ti, Señor. Que nuestra fe no cambie. Ayúdanos a servirte continuamente. Ayúdanos, Señor, a mirarte continuamente, a clamar continuamente a ti y a proclamar que tú eres Dios, que tú eres santo, que tú eres grande, que tú eres todopoderoso y que tú ejerces dominio sobre todas las cosas. Padre Santo y poderoso, te doy gracias, aún en medio de la prueba. Si usted está viviendo una prueba, dígale, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a confiar, Señor, de que tú cerrarás la boca del león, de que tú cerrarás, Señor, esa boca de esos leones que quieren abrirse. Como dice tu palabra, Señor, que hay un león rugiente a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Padre Santo y poderoso, aquí estamos delante de ti. Nos postramos, nos humillamos y miramos a ti, Señor. Te miramos a ti. Y reconocemos que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres Dios perdonador, que tú eres Dios fuerte y que nunca, nunca nos abandonarás, Señor. Padre Santo y poderoso, yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor.
y a que nuestra fe no se vuelva atrás, Señor. Yo te doy gracias por todo tu amor, por toda tu bondad y toda tu fidelidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.